Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Emily Contreras, específicamente a tu espacio Rostros y Legados. Hoy estaremos hablando de uno de los personajes más existentes del Antiguo Testamento, Joab. Vamos a hacer un contexto histórico, dónde sale Joab y específicamente cuáles son las características de este guerrero. Específicamente tratando a Joab como un guerrero a todo terreno. Joab tiene su entrada triunfal en la parte del ejército de David, específicamente cuando la división del reino se ejecuta. Dice la palabra del Señor que había específicamente dos grandes guerreros, Abner, que estaba a concordancia con la familia de Saúl, y Joab forma parte de aquellos guerreros de David que van a ser parte de lo que luego conocemos como los valientes de David o los matadores de gigantes. Cabe destacar que Joab es hijo de la hermana de David, Sarvia, por ende era primo hermano de David. Hablar de Joab es impresionante porque hay características esenciales en la vida de él que nos ayudan a remontarnos sobre el tema del liderazgo, y sobre todo hay una parte de su vida que nos enseña a tener cuidado con relación a la soberbia y la falta de moral en el término de la guerra. Hay características esenciales que nos hablarán de Joab y quiero compartir. Lo primero es que la Biblia establece que Joab era un hábil y un estratega militar. Joab lideró casi todas las campañas y las batallas y la guerra que David tuvo que enfrentar, específicamente a la captura de Jerusalén y toda la guerra que David tuvo que enfrentar contra los filisteos y con los amonitas. Cabe destacar que Joab era ágil con el tema de las armas, con el tema de las lanzas, y sobre todo tenía una inteligencia capaz de ofertar y diseñar herramientas necesarias para salir victorioso en medio de una batalla. Otra de las características esenciales que describen a Joab como un hombre impresionante era su valentía y su ferocidad. Joab no sabía retroceder, no tenía ni consideraba enemigos grandes, sino que con gallardía y valentía defendía la causa de su primo hermano David y sobre todo la justa guerra en nombre del Señor. Una de las palabras excelentes y que describen la característica de valentía y ferocidad de Joab fue cuando él, específicamente en el segundo libro de Samuel, tuvo que determinar esta palabra que dijo: esforzámonos y esforcémonos, levantémonos hasta que derribemos nuestros enemigos y que Jehová haga como a él le parece. Una característica principal donde Joab invita al pueblo que está bajo su mayordomía a esforzarse a defender la casa de Jerusalén, y que Dios iba a aprobar eso. Es un llamado no solamente a actuar, sino como un ente motivador a la gente que dependían de él, a también motivarse y accionar en la misma dimensión, en la misma característica y sobre todo con la misma ferocidad que él carecía de esto. Cabe destacar que Joab, a nivel de valentía, nos ayuda a entender que en ese periodo de guerra, específicamente que vivía la ciudad de Jerusalén, se necesitaba hombres fuertes. Creo que hoy, aunque la guerra no es física, necesitamos guerreros, necesitamos líderes que tengan la valentía, la ferocidad y el coraje que Joab manifiesta. Gente que estén dispuestos a ir al frente de la batalla. Gente que se apasione, que entiendan que la obra de Jehová debe ser defendida a todo terreno. Pero sobre todo, que convengan, que ayuden, que deleguen y que motiven a la gente que están bajo su mayordomía a defender las causas del Señor con la misma ferocidad con la cual él tenía. Una de las características principales de Joab como un guerrero a todo terreno tenía que ver con la lealtad. Joab era leal a la casa
de David. Lealtad que por encima de lo por encima y por encima de muchísimas cosas, en algún momento determinado, le cruzó mal la jugada porque él nos pudo discernir espiritualmente de lo que estaba bien y lo que estaba mal, específicamente en el tema cómo trató al general del ejército y luego a sacerdote Amas. Cabe destacar que su lealtad a David estaba por encima de sus instintos sobrenaturales. Es importante nosotros como líderes tener en nuestro cúpulo o en nuestra cercanía guerreros de las tallas de Coá. Lo único que tenemos que tratar en él es de cultivar en él una moralidad estable, que no todas las cosas y que no todo está bien por causa de la obra de Dios, que hay límites, que hay un momento donde nosotros debemos de detenernos y sobre todo reevaluar, inventar o reinventarnos si verdaderamente esas son las acciones que Dios aprobaría. Cabe destacar también que como guerrero era astuto y calculador. Sabía estudiar a sus combatientes de forma tal que cuando él se encuentra cerca de Abner, pudo estoquearle en la quinta costilla. Es importante destacar que a nivel de guerra y a nivel de guerra espiritual, la astucia y el ámbito de poder no pelear o no tirar sin una dirección clara para un guerrero es impresionante. Podemos ver que como soldado protegía y cuidaba y eliminaba todo lo que se anteponía al reinado de David. Una de las características que no es positiva al hablar de Joab tiene que ver con su crueldad. Joab ciertamente era un guerrero, pero empañado en ese ámbito de guerra, quizá perdió la sensibilidad al punto tal que desvirtuó lo que era honroso, lo que era bueno y no pudo distinguir. Y eso claramente lo podemos destacar cuando él eliminó a Absalón, aun cuando David le dijo que no. Ciertamente esa acción de Joab luego más adelante le traería problemas, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual, ya que al terminar la jornada, su líder a quien tanto defendió, el reinado que tanto amó, las cosas que hizo para preservar el reinado de David, luego al final de los días, David habla con Salomón y le toma en cuenta la muerte de Abner y la muerte de Absalón. Y es ahí donde nosotros nos cabe una enseñanza clave al nivel espiritual, a ser un guerrero a todo terreno, pero que en medio de la guerra nunca se nos olvide que somos entes morales espirituales, que no todo en la guerra está permitido, que por motivo de tener reino y de querer nunca debemos de perder la vista lo que es honesto, lo que es puro, lo que es bueno. Que en medio de la guerra no nos podemos perder la sensibilidad y sobre todo que muchas cosas Dios no aprueba. A veces nosotros pensamos que todo está listo o que todo está bien en el nombre de Jehová. Una de las características principales que habla la Biblia es que el ser humano, no conociendo o no determinando la justicia de Dios, toma la justicia en su propia mano. Hay gente que en los últimos tiempos se ha tomado esto tan a pecho que se cree con el derecho de herir, blasfemar, maltratar, interrumpir a la gente en el nombre de Dios. Pero la pregunta sería, ¿aprobaría Dios la actuación de uno de sus guerreros en tu determinado momento? ¿O es la prueba de que todo me es lícito, pero no todo me conviene? Que ciertamente en la guerra nosotros tenemos que tener prudencia, tenemos que tener moralidad y sobre todo tenemos que tener límite. No es posible que dentro de nosotros nos estemos matando en el causa por el amor a Dios y simplemente tomar el nombre de Dios para justificar nuestras acciones, nuestras decadencias espirituales, nuestras carencias morales y sobre todo nuestras guerras internas.
Ciertamente necesitamos guerreros a todo terreno, pero necesitamos guerreros sanos, necesitamos guerreros estables, necesitamos gente que sale a defensa del evangelio, pero sin maltratar, sin irrumpir, sin dañar y sin cuestionar lo que Dios ha establecido. Es importante, cabe destacar también, que Jehová nos enseña que muchas veces en nuestra vida vamos a tomar decisiones y que esas decisiones van a repercutir en nuestras vidas. Una de las cosas que yo trato de enseñar en la vida del personaje de Jehová es que es un hombre de valentía, de ferocidad, de estratega. No se mueve a la ligera, sino que se mueve con un estratema o una estrategia determinado. Una de las partes que nosotros podemos destacar en la vida de Jehová tiene que ver con su animosidad o sobre todo con ese deseo de exterminar todo lo que estaba en contra de lo que él defendía. Y tengo para decirle que en este mundo nosotros vamos a tener gente que no van a pensar igual que nosotros, que no van a caminar igual que nosotros, pero eso de ninguna manera nos adecua a nosotros para querer eliminarlo. Ciertamente, Jehová nos enseña el valor y la valentía del amigo fiel, del pelear, del defender, del honrar, pero que nunca nos extraviemos del camino simplemente en nombre de defender lo que no está correcto. Así que los invitamos en esta tarde o en el día para que reflexionemos sobre la vida de Jehová y sus enseñanzas a lo largo de las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde.